Gloria a Dios. Yo estoy contento en esta mañana, de poder estar con vosotros y de poder compartiros la palabra del Señor. Veo la iglesia con caras nuevas. Es verdad que hemos venido no muchas veces, pero te sueles quedar con las caras. Veo alguna cara nueva y es algo que produce gozo en el creyente al ver que la obra de Dios no se estanca, sino que sigue avanzando. Como dice Ángel, estamos de pastores en Cenicero. Llevamos 2 años, mi esposa y yo, pastoreando la iglesia de Cenicero, de donde soy natal. Hemos estado pastoreando otras iglesias a lo largo de los años que llevamos de pastores. Hemos estado en San Asensio, estuvimos en Nájera, y ahora el Señor quiere que lo hagamos en Cenicero, y allí donde nos mande. Somos siervos de Dios, no nuestros, y allí pues vamos a estar siempre con gozo y con alegría sirviendo al Señor. Y quiero, si podéis, os pongáis en pie porque vamos a leer la palabra de Dios. Y todo el que pueda, vaya a la palabra de Dios, a Primera de Pedro, al capítulo 1, al verso 7. Hoy tengo un mensaje, una palabra que el Señor pone en mi corazón. Y es lo que el Espíritu Santo me ministraba y es lo que quiero traer a la iglesia. No quiero quedar bien, no quiero, verdad, otra cosa que hacer bien. No vengo para otro motivo. Madrugaba esta mañana para orar y decía: Señor, úsate de mí para bendecir a mis hermanos, porque yo nada tengo y solamente en tu nombre puedo bendecir a tu iglesia. Y ese es el propósito que tengo como siervo del Señor, y sé que todos los siervos es el propósito que tenemos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Ahí lo tenemos en la pantalla. Leemos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Oramos al Señor. Dile a Dios que te hable en esta mañana. Señor Jesucristo, me pongo delante de ti, Señor, una vez más. Te ruego que tu palabra corra y sea glorificada, que tu Espíritu Santo me utilice, Señor, en las expresiones, Señor, y en los textos de tu palabra para bendecir a tu pueblo. Si hay algún caído en esta mañana, levántalo. Si hay algún debilitado, fortalécelo. Si hay algún perdido, encuéntralo con tu palabra. Señor, si hay personas con desánimo, que tu palabra reanime, Señor, su espíritu. Yo te pido que tu palabra sea libre en mis labios para poder bendecir a tu pueblo. Gracias, Señor, por estar delante de tu presencia. Nos encomendamos delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Y podemos tomar asiento. Hemos leído el texto de la palabra: para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. Entonces, me venía un ejemplo preparando este sermón, que cuando el oro se prueba, sale de las minas, como todos sabemos, y el oro, para saber qué es oro, se mete al horno, se mete al fuego y ahí sale refinado. Hay una piedra que es similar, un metal, un mineral, que le llaman pirita, y le llaman, con todo el respeto, el oro de los tontos, porque salen las mismas minas, se trabaja de la misma manera, pero cuando se mete al fuego, no tiene calidad y se quema, y aunque salga una parte pequeña, pero no tiene valor. Tiene el mismo color, tiene parecido el tamaño, pero resulta que luego no tiene valor. Y me hacía ver el Señor que la diferencia entre el creyente y la persona cristiana, la gran diferencia es cómo sale del horno de la prueba. Hay una diferencia enorme de cómo asimila la prueba el cristiano con el creyente. No tiene que ver una cosa con la otra, porque un creyente puede ser cualquier persona de cualquier religión, como decía el pastor Ángel al comienzo del culto, que los hombres estructuran religiosidades
formas, estructuras para que la gente pueda llegar a Dios. Pero es que en el Evangelio es totalmente a la inversa. Es Dios llamando al hombre de corazón a corazón para que podamos tener un contacto real por medio del Espíritu Santo con la persona extraordinaria de Jesucristo. Y yo en esta mañana quiero hacer entender que los demonios creen y tiemblan. No les sirve de nada. De nada me sirve tener fe si no lo llevo a la práctica. Santiago, el apóstol, medio hermano del Señor Jesucristo, escribe también un texto que dice que cuando os halléis en diversas pruebas, que las tengamos por sumo gozo. Y él habla en el capítulo 2 y verso 14 que si tienes fe, debes de mostrarlo por tus buenas obras. Porque el creyente, reitero de nuevo, tiene similitudes con el cristiano, porque viene a la iglesia, cuando hay que levantar las manos, levanta las manos, cuando hay que decir amén, repiten el amén, pero hay dentro una gran diferencia. Cuando eres oro de Dios y entras a la prueba, sales refinado como el oro. Sin embargo, el creyente en medio de la prueba, ¿sabéis qué es lo que hace? Desaparece, huye, no permanece. Ese es el hombre que solamente tiene una fe, pero no tiene un contacto con el Espíritu Santo de Dios. Por eso, en esta mañana, la vida del cristiano verdadero da frutos de arrepentimiento. Porque todos pasamos por pruebas y todos a veces tenemos reacciones, Marcos, que a veces nos avergonzamos. Porque está la carne y la carne es débil. El espíritu está a la verdad apresto, pero nuestra carne es débil. Y a veces tenemos reacciones que a Dios no le agradan. Pero ¿cuál es la diferencia entre el creyente y el cristiano? Que el cristiano, aunque a veces también tenga reacciones que a Dios no le agradan, pero rápidamente viene a los pies de Jesús, se arrepiente, le pide perdón y el Señor le limpia de todo, ¿verdad? Con todo su corazón el Señor le recibe. Por eso Jesús dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Yo hoy como cristiano en esta mañana, que vas a pasar pruebas, porque las vas a pasar, porque el Evangelio a veces predican, los predicadores estos de moda, predican un falso evangelio de que si tú te entregas al Señor, todo te va a salir bien, todo te va a florecer y tu economía va a salir, ¿verdad? Se va a multiplicar, pero no es nada real con lo que la Biblia dice. La Biblia dice que teniendo sustento y abrigo estemos gozosos y que no nos quejemos. Sin embargo, hoy, en esta mañana, quiero decirte que aunque pases por diversas pruebas, gózate porque eso es lo que el Señor ha establecido para que sometida a prueba tu fe puedas dar un fruto que a Dios le agrade. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, quiero ir, ¿verdad?, ya al primer pasaje de la palabra y quiero ir a el libro de Daniel, al capítulo 3. Y allí tenemos 3 jóvenes hebreos, como todos sabéis o la mayoría sabéis. Sabéis que allí estaban Sadrach, Mesach y Abednego. Fueron deportados de Jerusalén a Babilonia. Estos 3 jóvenes eran príncipes, eran de la tribu de Judá. Alguno de ellos posiblemente iba a ser rey, no sabemos si Daniel o los 3 amigos de él. Uno de ellos iba a ser rey porque eran de la tribu de Judá. Fueron deportados de Judá a Babilonia y allí ellos fueron entrenados en toda arte, en todo conocimiento, en toda ciencia, ¿verdad?, de ellos. Y cuenta la Biblia que al estar allí ellos eran mejores que todos sus contemporáneos, eran 10 veces mejores, dice la Biblia en el capítulo 1 de Daniel, en la introducción de Daniel. Y ahí podemos ver que Sadrach, Mesach, Abednego y también Daniel fueron ministrados por Dios para poder dar un fruto que alababa a Dios. Porque miren, la Biblia dice que nosotros debemos ser cristianos, no creyentes, cristianos, seguidores de Jesús, que eso significa la palabra cristiano, seguidor de Jesús. Y cuando uno es seguidor de Jesús, lo que manifiesta es un olor agradable delante del trono de Dios, como dice Corintios 2:14. Y cuando un cristiano, tiene la gracia de Dios sobre él, manifiesta una luz y unas buenas obras, como dice la Biblia
en el Evangelio de Mateo. Miren, cuando Sadrach, Mesach y Abednego, entran al horno de fuego, porque hubo un edicto en el cual dijo Nabucodonosor, levantó una estatua muy alta, una estatua de oro, que tenía 60 codos de altura y 6 codos de anchura, de oro. Era extraordinaria, desde lejos se veía por la gran altura que tenía, y que con todo instrumento de música, cuando sonasen tamboril, zampoña, tal y cual, todo instrumento de música, todos los habitantes de ese lugar se doblarían, se inclinarían y adorarían a la estatua que había levantado Nabucodonosor. Y ahora dice la Biblia que aquellos 3 hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, no se inclinaban, de tal manera que llegan estas palabras al rey, y el rey se enfurece. Y fíjate si Satanás es estratega, que parece que le da otra oportunidad. A veces, en medio de las pruebas, Satanás nos ofrece caminos más rápidos, más cómodos. Pues le ofrecía otra vez, inclinaos, si os inclináis, os va a ir bien. Si os inclináis, no entráis al foso, no entráis al horno de fuego, perdón. Si os inclináis, os libráis la vida. Y Sadrach, Mesach y Abednego no se inclinaron. Le dio la oportunidad, pero no se inclinaron. Se enfureció Nabucodonosor, y ahora es a lo que vamos a la palabra. Y calentó el horno 7 veces más. De tal forma que los que no son cristianos, que son creyentes, cuando entran al horno de la prueba, se queman. Porque dice la Biblia que cogieron unos hombres forzudos, y cuando metieron a Sadrach, Mesach y Abednego dentro del horno, ellos murieron de la potencia del calor que tenía aquel horno. Pero los espirituales en el fuego de la prueba salen refinados. ¿Por qué? Porque Jesús entra contigo. Dice la Biblia que eran 3. Sadrach, Mesach y Abednego, y cuando Nabucodonosor ve que no se queman, se asoma. Yo no sé si era por un cristal desde lejos, no lo sé, pero quiero ver el asombro del rey Nabucodonosor, del emperador. Y dice, no eran 3, ¿cómo es que ahora hay 4? Y el cuarto es semejante al hijo de los dioses. Y dice la Biblia, hermanos, que Nabucodonosor dijo que todos los hombres de este lugar adoren al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, porque Él es verdadero Dios que libra del horno de fuego. Y yo digo, aleluya, dale fuerte el aplauso al Señor. Y yo digo que cuando entras al horno de fuego por el Señor, Él entra contigo. Porque si tú entras por tu mal carácter, si tú entras, ¿verdad?, por unas malas decisiones, aunque el Señor te acompañe, pero lo pasarás mucho peor. Pero si entras por Jesús, te aseguro que Él se va a hacer notorio en medio de tu prueba. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes qué me llama la atención? Que dice la Biblia que ni sus ropas olían a humo. Y es que el espiritual, el que tiene a Jesús en su corazón, cuando entra a la prueba, la ropa no se quema. ¿Por qué? Porque anda en el Espíritu. ¿Cuántos quieren andar en el Espíritu? Yo quiero andar en el Espíritu. Mi carne me dice una cosa, que ande según mis criterios y pensamientos, filosofías y doctrinas que tengo en mi corazón, pero la palabra de Dios, el hombre espiritual, quiere que ande conforme a lo que a Jesús le agrada. Mira, cuando entras al fuego de la prueba, no es para quemarte. Dios permite que entremos al fuego de la prueba, no para quemarnos, sino para mejorarnos. Miren, hay una anécdota que la cuento muy a menudo cuando predico sobre las pruebas o cuando enseño sobre este tema. Y hay una anécdota que cuenta que había un puente por donde pasaba el tren y se había deteriorado tanto que dicen los de los ferrocarriles y los entendidos de cómo iban por ahí los trenes, y bueno, no es prudente que siga pasando por ahí el tren. Vamos a tener que hacer una reconstrucción y vamos a tener que
hacer todo esto nuevo para que los trenes pasen con seguridad. A lo que esto, ¿verdad? Hay unas semanas de trabajo en el ferrocarril, en las vías, en el puente, porque estaba ya muy deteriorado, habían pasado años desde su construcción y aquellos hombres, ¿verdad?, ya muy orgullosos, terminan las obras de reconstrucción y viene el alcalde y viene, ¿verdad?, los concejales, el ayuntamiento, la prensa. Allí van a cortar la banda, van a hacer la inauguración y el alcalde, muy orgulloso, dice que pasen 2 trenes. Y en ese momento pasan 2 trenes y todo el pueblo, toda la ciudadanía, muy orgullosos, empiezan a tocar las palmas y pasan los 2 trenes, hacen la celebración y todos para su casa. A la moraleja que voy es, ¿con qué fin el alcalde hizo pasar los 2 trenes? ¿Para que se cayesen o para comprobar la buena construcción que había hecho el ayuntamiento con todos sus trabajadores? Yo digo que fácilmente lo hizo para corroborar que ese que ese puente y esa reconstrucción tenía una buena calidad. Así que cuando tú entras en la prueba es para demostrarte a ti mismo, porque Dios ya sabe tus pensamientos antes de que se formen y de que tu palabra esté en tu lengua. Dios ya lo sabe todo, pero tú necesitas entender de qué material estás hecho delante de Dios. Porque hay personas que dicen, no estoy solamente dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino a la muerte. Ahí tenemos a Pedro el bravucón que decía que él quería ir con el Señor hasta la muerte. Pero a veces nosotros mismos no somos capaces de entender hasta dónde llega nuestra fe. Por eso necesitamos el don de fe, que es el don que persevera. Es el don que hace que, aunque llevemos 20 años orando por nuestros hijos o por nuestros padres para que se conviertan, no perdemos la fe para creer que Dios lo puede hacer. Llevo 15 años desde que recibí al Señor el 8 de enero del 2009. Hace 15 años y pico que recibí al Señor. Y creo de todo mi corazón que va a haber un avivamiento en España, lo creo. Y creo que Dios va a hacer la multiplicación de las almas que vienen a las aguas, al bautismo, que vienen a la cruz en arrepentimiento, que vienen a experimentar la gloriosa presencia de Dios, lo creo. Han pasado años y todavía no he visto ese mover de Dios que sé que va a venir, pero todavía no lo he visto. Pero no he perdido la fe. No pierdas la fe. En la prueba no pierdas la fe. Que tu fe, más preciosa que el oro, aunque perecedero el oro, se pueda, ¿verdad?, hallar tu fe en alabanza. Es verdad que el hombre exterior se va desgastando, pero el interior se renueva de día en día. ¿Y cómo podemos renovar nuestra fe? Es la oración, es la palabra, es el ayuno y el estar orando, es la adoración, que son 4 puntos elementales para que el cristiano pueda tener una vida productiva, una vida de gozo, una vida, ¿verdad?, de fe, una vida de poder. Hay que ayunar y orar, hay que congregarse con los hermanos porque, perdóname Ángel, iglesia, no me creo que una persona viniendo una vez al mes a la iglesia pueda tener una vida de regocijo en el Señor. A no ser de por trabajos y que luego tengas unos devocionales o un tiempo pequeño de espacio de tiempo, puede ser. Pero diariamente, si tú en el año te congregas 12 veces, yo no me puedo creer que estés tan bien como luego haces creer a otros. Esta exhortación también es para mí. Necesito congregarme diariamente para que la sangre de su Hijo Jesucristo me limpie de todo pecado. Y es que dice la Biblia en el Salmo 133, mirad qué bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en buena armonía. Ahí el Señor envía bendición y vida eterna. Por lo tanto, necesito ayunar y orar, necesito congregarme con los hermanos y necesito adorar a Dios, porque la adoración rompe las cadenas que me perturban. Y la adoración trae poder para poder glorificar a Dios. Nabucodonosor honró a Dios por medio de estos 3 hebreos que no se inclinaron ante los problemas ni ante aquella estatua. No te inclines, no te arrodilles
ante lo que el mundo está levantando en este tiempo contra nosotros. Los cristianos estamos siendo muy perseguidos. En esta nación estamos comenzando a ser perseguidos. Sí, ¿sabes por qué? Porque yo no sé si alguien ha visto lo que pasó en París ayer o antes de ayer. A mí me pasó mi hermano un vídeo, porque no vi las noticias, me pasó un vídeo por TikTok y siento repulsión. ¿Cómo pueden hacer esta aberración? Es que es algo satánico. Yo no sé si tienes don de ciencia, sabiduría, un poco de sabiduría, pero si lo ves es que fue satánico aquella celebración macabra que hicieron y encima haciendo una conmemoración de la Santa Cena de esas maneras. Que Dios nos ayude en este tiempo a no ser influenciados por lo que el diablo está levantando en esta nación. Que nos ayude Dios a mantenernos como el oro refinado y cada día como Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que no vivamos en la carne sino en el espíritu, porque hermanos, si vivimos en el espíritu vamos a poder andar por encima de las pruebas. ¿Sabes? Cuando Daniel entró al foso de los leones, que pasó algo parecido como con Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que él se puso a orar y por ello el rey Darío lo tuvo que sentenciar al foso de los leones. Dice la Biblia que Daniel no fue devorado por los leones. ¿Sabéis por qué? Porque él no olía a carne, a carnalidad. Él estaba en el espíritu. Cuando estamos en el espíritu, el diablo no nos toca. Por eso dice la Biblia en 1 de Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo está alrededor como león rugiente esperando a ver a quién puede devorar. Si andamos en la carne, Satanás viene y te devora. Pero si andamos en el espíritu, el maligno no nos toca. Porque necesitamos entender, hermanos, que nosotros, como dice Efesios 5:16, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Efesios 5:25 dice: si vivís en el espíritu, andad también en el espíritu. Romanos 8:6 dice: el ocuparse de la carne es muerte, ocuparse del espíritu es vida y paz. En medio de la prueba que nos puede venir como cristianos, yo digo: bendita la necesidad que me acerca a Cristo. Bendita la prueba que me hace caminar al son de la cruz. Bendita la prueba que me hace abrir los ojos para contemplar cara a cara a Jesucristo y a este crucificado. Bendito el día en el que el Señor me llamó para ser seguidor de Jesús. Bendito aquel 8 de enero que le pude decir al Señor: te recibo como mi Dios y como mi Salvador. Bendita la necesidad o el hospital o la enfermedad o el luto que me hizo ver a Dios de una forma más palpable. Miren, cuando Job entra en prueba y Dios le dice a Satanás: tócalo, toca a su familia, luego le toca con la enfermedad, Job tenía un alto concepto del mismo por encima de lo que Dios estaba diciendo de él. Por eso, en la prueba, Dios nos quiere hacer ver en qué estamos errando. Job decía: a nadie he agravado, a nadie he agraviado, a nadie le debo nada. A los jóvenes les he dado consejos, los ancianos y las canas se ponían delante de mí en pie. Todo el mundo que tenía necesidad yo le daba. Y Job tiene un alto concepto de tal manera que le dice a Dios: Señor, voy a hablar yo y tú vas a escuchar. Te preguntaré y tú me responderás. Y yo digo: Job, ¿cómo te atreves a tener la osadía de levantar delante de Dios estas preguntas, estas afirmaciones? Job, estás en tela de juicio, estás hablando con cordura. Y Job se creía tan santo y tan justo como Dios, de tal forma hace las preguntas y le dice ahí en el capítulo 35, en el 34, en el 33, él habla de su integridad, de que jamás miró a una mujer para codiciarla, que hizo pacto con sus ojos para no pecar con las doncellas al mirarlas. Y él habla de su integridad. Pero en el capítulo 38 cambia las tornas. Y ahí Dios le pregunta y le dice a Job: ahora voy a hablar yo y tú me vas a escuchar. Te preguntaré y tú me responderás. Y le dice:
¿Dónde estabas tú cuando yo puse término a los mares? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando puse la osa menor, la osa mayor? Cuando le puse al firmamento nombre y estabilidad a todo. ¿Dónde estabas tú? Job, ¿dónde estabas? Y Job, hermanos, en el capítulo 41, porque él comienza a partir del capítulo 4, cuando hablan sus amigos, a partir del capítulo 5, él tiene unas conversaciones con sus jóvenes amigos, con sus ancianos amigos y luego con su joven amigo. Y él está todo el tiempo declarando su integridad. Pero cuando habla Dios, todo cambia. ¿Y sabes qué dice el capítulo 42? De oídas te había oído, pero ahora que mis ojos te ven, me aborrezco a mí mismo y me arrepiento en polvo y en ceniza. Por eso digo, bendita la necesidad que me hace ver claramente a Dios para poder adorarle como Él se lo merece. Y Job se da por entendido, por aludido, de que él solo es un gran necesitado de Dios. ¿Cuántos entienden en esta mañana que somos necesitados de Dios? ¿Cuántos levantan su mano y le dicen, Señor, te necesito? Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Miren, voy cerrando el mensaje. ¿Cuándo podemos ver a un Dios todopoderoso? Cuando estamos en una necesidad que nuestros recursos se agotan. Ahí es cuando vemos un Dios todopoderoso. Me viene un pasaje, tenía uno preparado, pero el Señor me trae otro. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, de la esclavitud, y van al mar, el mar Rojo estaba allí, las montañas estaban a un lado, el desierto al otro y el ejército de los egipcios al otro. Y me llama la atención que cuando ellos salen con cántico, con gozo, con regocijo, llegan allí al mar y no pueden pasar. Y ahí Dios le dice Moisés a Dios, Señor, ¿qué hacemos ahora? Y le dice Dios a Moisés, extiende tu vara, que yo voy a hacer un milagro. Vais a pasar en seco al otro lugar y así podréis entrar a la tierra prometida. Y cuando experimentó el pueblo de Israel que Dios es un Dios todopoderoso, cuando se halló en un aprieto en el cual solamente le quedaba clamar a Dios para que hiciese un milagro. A veces Dios nos pone en ese lugar para que eches mano de la fe. Necesitamos una fe que sea capaz de reclamar a Dios lo que necesitamos. Porque, hermanos, cuando claman los justos, Jehová oye. Invócame, dice el Salmo 50:15. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Necesitamos creer que tenemos un Dios todopoderoso. Necesitamos entender cuando estamos en ese aprieto que Dios hace milagros. Necesitamos entender, amados hermanos, que Dios es el que hace que el pueblo pase en seco y que el ejército enemigo se ahoga dentro de ese mar. Los problemas van a desaparecer cuando clamamos a ese Jehová Rafa, ese Jehová que es todopoderoso para manifestar su gracia sobre tu persona. Necesitamos creer en esta mañana que Dios es un Dios que se puede experimentar por la fe. Porque a veces, hermanos, nos enfajetamos nosotros mismos en un evangelio que a Dios no le agrada. Y hacemos todo de una forma mecánica. Pero Dios quiere que clames para tener una relación contigo, íntima, donde puedas experimentar a un Dios todopoderoso. Dice la Biblia, y Moisés veía a Dios cara a cara. Y era capaz de hablar con Dios. De tal forma que cuando él baja de estar en el monte, tuvo que ponerse un velo porque su rostro resplandecía. Que tú puedas tener una intimidad con Dios para que cuando estés en la prueba y vengas luego al mundo, la gracia de Dios sobre ti pueda alumbrar a los que viven en tinieblas. Y que puedan decir, estos tienen algo, este tiene algo que no tienen los del mundo. Miren, yo estuve dando clases de alfabetización en San Vicente de la Sonsierra. Allí había 2 ancianos del pueblo y 4 chicas musulmanas. Y estuvimos dando como 6 meses u 8, mi esposa y yo, clases de alfabetización. Y yo no me presenté como pastor evangélico,
sino simplemente como un colaborador de Alfalit, que son nuestros hermanos de Pamplona, Johansen y Elena. Y cuando llegamos allá nosotros no dijimos nada de que éramos pastores, ni de que estábamos pastoreando, ni nada parecido. Solamente nos presentemos allí como colaboradores con la asistenta social de San Asensio. Estuvimos una semana, 2 semanas, 3 semanas. Después de hacer la alfabetización, pues algún día tomamos algo, hablamos del Señor. Y cuando a la vuelta de meses le dijimos que éramos pastores, que teníamos a Dios en nuestro corazón y que amábamos al Señor, dijo aquella mujer anciana, dice, desde el primer día que os vi, os noté algo diferente. Y yo digo, hermanos, que desde el primer momento que la gente te vea, glorifique a Dios por tu conducta, por tu forma de actuar en tu diario vivir, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Necesitamos entender, amados, que Dios es un Dios de milagros. Quiero entender en esta mañana y resumo que la prueba declara quién eres. Si eres oro de Dios o si eres ese metal llamado pirita que se quema y que no tiene valor. Que seamos hoy como los 3 hebreos que salieron aprobados por Dios, que ni sus ropas olían a humo, que la carne, nuestra carne no tome el testigo, sino que sea el Espíritu el que va delante de nosotros. Que seamos, verdad, como Job, que dentro de la prueba saquemos nuestro mejor olor y el arrepentimiento para entender que no necesitamos nada más que a Jesucristo. Porque a veces entendemos que necesitamos, o nos hace ver la sociedad que necesitamos materialismo, que necesitamos poseer cosas para estar tranquilos, pero lo que realmente necesitamos es a Jesús. Y una relación de intimidad con Él es lo que va a cambiar todo. Yo he podido experimentar, hermanos, en los 22 años antes de ser cristiano, que el mundo produce un vacío. Yo siendo deportista, con mi casa bien estructurada, teniendo un negocio, una esposa bellísima, una niña, teniéndolo todo, y había algo en mi corazón que me faltaba Jesús. Si hoy quizás tú también te encuentras en esta misma dinámica, ¿sabes qué necesitas? Un encuentro con Dios, porque la Biblia dice que solamente en Jesucristo estamos completos. Por eso, en la prueba veo a un Dios todopoderoso, que es capaz de abrir el mar, ponerse como columna de nube, ¿verdad? Para empantallar la visión del ejército enemigo y para ti ser luz que calienta, que alumbre y que te hace pasar por el mar en seco.